El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de jueves que se llama Innova UPN. Hoy estamos con el señor Philippe Bolland. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, señor Carlos López. ¿Viste el nuevo premio Nobel de Economía? No. ¿Quién? Interesante, porque hoy vamos a hablar de innovación, obviamente. De gamificación. Espera. Y de gamificación específicamente. Y vemos que el premio Nobel de Economía, bueno, y ganó un franchute también, entonces son 3. Pero lo que vemos es que está hablando de destrucción creativa. Y aquí quiero llevar el tema porque si hablamos del término gamification, no es un término nuevo. Es un término de los 70 y apenas ahorita se está poniendo en la educación. Entonces vemos que esta famosa destrucción creativa que promueve justamente este premio Nobel de Literatura, retomando los trabajos de Schumpeter, Sí. dice que tenemos que innovar y no estamos innovando. Es decir, que la educación todavía falta porque, como digo, esta cosa que vamos a hablar, que es la gamification, va poco a poco a entrar en las escuelas, en las universidades, pero todavía no. Entonces, 1970, ¿estamos en qué año este año? 2025 parece. ¿Ya? En los 70, ¿cuántos años tenías tú? Ya no habías nacido. No, entonces, no imagínate. Entonces, las cosas, hablamos de ya 1956, gamification 1970. Entonces, ¿Y todavía está llegando? Sí, está llegando. Entonces, es lento, es muy lento. Entonces, ¿para ti qué es la gamification? Bueno, primero, antes de entrar en materia, quiero presentar un saludo muy especial a todo el equipo que hace posible que este programa llegue a ustedes por diferentes plataformas. Hoy nos pueden encontrar por YouTube Podcast. Allí pueden encontrar todos los programas que hemos hecho, los diferentes entregas de este programa. Un saludo muy especial a Mario Enríquez, el Control Master, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora. Todos esos elementos que ustedes escuchan, los separadores, la música, todo eso nos ayudan a hacer desde la producción sonora Laura Chávez en comunicaciones y por supuesto con la dirección y batuta del señor, el maestro Alejandro Sepúlveda. Este es el equipo de la Pedagógica Radio que hace posible que estemos aquí todos los jueves en la tarde compartiendo con ustedes diferentes experiencias. Bueno, tenemos muy buenas noticias para antes de iniciar en el tema, y es que el programa lo están utilizando maestros, maestras de diferentes partes del país, en Boyacá, en otros departamentos, y bueno, para eso es que esto sea una manera de llegar a las personas que estamos en el mundo de la docencia y, por supuesto, investigadores y estudiantes. Hoy vamos a hablar, como bien lo dice Philippe, de un tema que es fundamental, que es la gamification. Respondiendo a la pregunta, yo leí hace algún tiempo un libro del señor Mark Prensky, se llama él. Es un educador norteamericano, se lo recomiendo, se consigue en línea, Mark como Marco, sino Prensky. Y él habla sobre el aprendizaje basado en juegos. Entonces, digamos que esa es la primera entrada que yo conozco y tiene que ver en ese momento cómo se aprende basado o a partir de las experiencias lúdicas. Y sí, si nos vamos por el lado del juego, pues están todos los referentes teóricos como Huizinga, en El hombre y los juegos de Roger Caillois. Bueno, hay una cantidad de Homo Ludens. Sí, yo quiero, Homo Ludens, sí, interesante, pero yo quería iniciar con Clark, porque Clark justamente fue el primero a popularizar justamente el término, y voy a leer lo que dice. Dice, juegos que tienen un propósito educativo explícito. Sí. ¿Listo? Y cuidadosamente. Eso. Pensando y que no está
destinado principalmente al entretenimiento. O sea, Es decir, que los serious games son justamente herramientas de aprendizaje, simulación o que ayuda para toma de decisión basado en juego. Es decir, que es un juego, la parte hombre lúdico, que vemos que los hombres les gusta jugar desde la antigüedad y esto, los dados. En el Homo Ludens lo encontramos exactamente. Sí, pero aquí vemos que justamente son cosas que fueron creadas específicamente para formar o para la toma de decisión. Sí. Entonces ahí está el término, es por eso que es un término que me gusta bastante. Yo tuve la oportunidad de montar serious games para población rara. No sé si los conoces. Dime. Se llaman, ¿cómo se llama? Políticos. Entonces teníamos que formar gente, cuando yo estaba en la escuela del PNUD, que se llama escuela virtual, teníamos que hacer justamente una formación financiada por el BID para formar a partidos políticos en una cosa que es más difícil para entender para ellos, es un concepto difícil que se llama campañas limpias. Sabíamos que si hacíamos un mock, entonces un curso masivo, simple, no habría funcionado, porque el problema había llamado a la secretaria a otros y nunca iban a leer los PDFs, tiene otra cosa que hacer. Entonces decidimos de montar un juego. A través del juego, justamente, uno aprende haciendo. Es eso el término interesante. Recordamos que en Estados Unidos habían hecho, ¿cómo se llama? Oregon Trail, sí, que fue el primero que, ¿cómo se llama? En los computadores de los 70. Aquí en Colombia, yo sé que ciertos colegios lo utilizaron, o también está Carmen Sandiego. No hablo del dibujo animado que está en este momento en Netflix, pero Carmen Sandiego te permitía justamente seguir la historia de una chica para conocer la moneda del país, para conocer las capitales, cuáles son ¿cómo se llama? Las cosas históricas que tiene. Y Oregon Trail era para conocer Estados Unidos. ¿Tú recuerdas, Philip, este juego muy popular hace un par de décadas, bueno, una década o dos, que se llamaba 100 formas tontas de morir? No, me hablaste de esto, pero sí, no. Es un juego que se hizo para prevenir los accidentes en el metro de Londres. Entonces, justamente con esa idea porque es distinto la gamificación a los serious game. Digamos que ahí hay elementos. Sí. Entro en el grueso que para mí claro. Es decir, que por ejemplo, en Francia se creó uno que se llama el SIDA en nous, el SIDA en nosotros. Era para informar justamente a los jóvenes sobre los peligros del SIDA, cómo uno se podía infectar. Uh-huh. Entonces, es decir, que tiene un componente justamente, ¿cómo se llama? Aquí estoy hablando de las herramientas, una herramienta pedagógica. La gamification es justamente crear estas herramientas. Bueno, sí, básicamente la idea central de la gamificación, o cuando ustedes escuchen el concepto gamificación, que se ha intentado traducir a ludificación, pero no ha tenido mucho éxito esa traducción. Ya se popularizó un poco pero es lo mismo. El concepto de gamificación. Es que parte de que las dinámicas del juego motivan comportamientos positivos, ¿no? Y fomentan el esfuerzo, la colaboración, el sentido de logro en ese sentido. Pero es a partir del 2000. ¿No? Antes no se hablaba, si bien se estaba trabajando el tema lúdico en el aula, desde elementos didácticos, yo lo rastreo, bueno, el rastreo que hice fue a partir del 2000 cuando se empieza a popularizar y se lleva al marketing. Sí, pero yo participé en Compés Francés, donde hablamos sobre gamification. Entonces, ¿qué año? 99. Entonces, antes, es decir, que yo hace años, y compañeros también, entonces hace años que estamos trabajando el tema de gamification, porque, bueno, tú conoces mi pasión por los juegos. Sí, ahí va ahorita más tarde. Entonces, la idea es que vimos durante la pandemia, se popularizó con el tema de Kahoot. Sí. Kahoot era un tema para retener la atención de las personas, para hacerlos partícipes justamente. Para motivar la participación. Sí. Entonces, eso es un sistema de gamification dentro de un curso para ver quién está participando, quién está, ¿cómo se llama? Contestando las buenas preguntas, cuál es el más rápido. Si están despiertos. Claro, era eso antes. Era para saber si están despiertos. Sí, es muy importante darle lugar a Kahoot. Es muy importante darle lugar a Kahoot. Yo no, pero te explicaré. Sí, pero es que Kahoot no mide más allá de la reacción, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, de estar pendientes, en efecto, de motivar comprensión, de motivar una serie de elementos que pasan dentro del aula. Tú lo dices de manera graciosa y es, saber si estaban despiertos. Yo creo que el tema de la gamificación se evidencia, si se me permite, se expresa, se va a solidificar con el asunto de los videojuegos. O sea, ahí en los videojuegos... Ahí tenemos un diseñador que nos acaba de acompañar. Pero vamos a ver, es decir que vemos que... yo voy a dar un ejemplo. Con unos compañeros participamos a un serious game que se llama el Vibu.
VIBU. Entonces, el VIBU fue un Serious Games que se creó en Finlandia con el tema de comercio internacional, donde nosotros justamente éramos, ¿cómo se llama?, a distancia, pero también distancia horaria. Era eso interesante porque el comercio internacional, donde durante casi una semana teníamos que jugar un juego, que era un juego que daba créditos universitarios en maestría en Finlandia. Entonces, la idea de la universidad era, ¿cómo se llama? Posicionar, vender. Sí, era la escuela de economía para explicar cómo se hacía el comercio internacional, de comprar, vender. A partir de un juego. Sí, pero utilizamos Excel y utilizamos Skype. Eran las dos herramientas. Entonces, no había la parte de diseño aquí que permitía justamente entrar más personas al interior del juego. Es decir, ¿Qué año estamos hablando de eso? Estamos hablando del 2006. Sí, es que ahí fue el boom. Sí, universitario. Entonces, aquí éramos diferentes equipos en diferentes continentes. Muy chistoso porque nosotros aquí en Colombia éramos el equipo de Nueva York. Sí. Se habían equivocado en el mapa, pero no importa. Como era en inglés, entonces pensamos que éramos gringos. Y entonces, esto durante 3 años participamos con Francisco Córdoba, con otros amigos del Instituto Pensar. Sí. Y la idea es importante porque también es cómo transferimos conocimiento, cómo transferimos información, porque nos vamos a dormir. Tenemos que dejar al otro equipo continuar. Sí, Entonces, sí. ahí es decir que la parte de diseño, la parte de videojuegos... También interacción, creo que eso es muy importante. Pero como te digo, con Excel. Con Excel. Con Excel no más. Es decir, con Excel teníamos que aceptar o no aceptar las... No había en línea todavía Sí había, pero la universidad no tenía. El problema es el presupuesto. Okay. Por ejemplo, tú hablas de videojuegos. Hay un juego que en la misma época se llama Pulse, que costaba $1 millón, que es para aprender a hacer una operación a corazón abierto. Pero ¿quién lo podía comprar? Creo que aquí lo estaba utilizando solamente la Universidad del Bosque, pero eran juegos costosísimos. Pero en este momento, por ejemplo, hay un juego bastante común que se llama Duolingo. Duolingo es totalmente gamification. Sí, está claro. Sí, allá vamos a llegar. Bueno, recuerden que hoy estamos hablando de gamificación y le doy la bienvenida a Francisco More, egresado de la Universidad Pedagógica del programa de diseño tecnológico, y hoy nos acompaña como diseñador del CINDET. Francisco, bienvenido a Innova UPN en este jueves. Buenas tardes, profe. Sí. Buenas tardes, Filip. Y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través del podcast. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar un poquito de gamificación. Sí, contigo quería más que gamification, es decir, que tú eres de la nueva generación, podemos decir, sí. Es decir, que nosotros ya tenemos nuestros años. Bueno, yo nací el mismo año que, ¿cómo se llama?, que el doctorado en informática. Entonces existía ya el nivel de doctorado. Pero lo que voy es decir que vemos que justamente las plataformas de enseñanza han cambiado. Ahora se están poniendo, estamos hablando de Duolingo, estamos hablando de Kahoot, entonces hay mucho más gamification, pero mucho más el tema visual, lo que decías, para justamente cuando hablaba del VIBU no había nada visual, entonces era complicado, la gente no se, ¿cómo se llama?, no se comprometía. ¿Cómo es la importancia de lo visual en el tema de motivar y para que la gente juegan, participan? Exacto. Bueno, digamos que estamos en una sociedad que ha avanzado y nos llena de información. Y a eso le está apuntando, digamos, la educación, a transformar la forma en la que brindamos la educación a los estudiantes, sea de cualquier nivel. Es decir, más allá de la gamificación o no gamificación, tenemos que encontrar alguna manera de brindarles esa información y que esa información ellos logren procesarla, logren reflexionarla y logren llegar a un nuevo conocimiento, ¿verdad? Sí, pero justamente aquí acabamos de salirte de tu zona de confort. Te explico por qué. Porque aquí estamos en el contrario de lo que tú haces normalmente. Aquí no estamos hablando de diseño, de visual. Aquí es puro audio. Nos entra solamente por el oído y tu generación es una generación donde le entra más por los ojos, ¿sí o no? Sí, totalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que por diversos estudios que se han hecho a lo largo de los últimos años, se han dado cuenta que las personas aprenden no solo, tú dices visual, pero no solamente de manera visual, sino también de manera auditiva, es decir, mezclando las dos. ¿Qué pasa con la gamificación? Cuando logramos interactuar con las personas de manera visual, pero también auditiva, ponemos a volar el cerebro. El cerebro está en otro nivel y el cerebro está activo y pendiente de muchas cosas. Y aquí digamos que hilo un poco la educación y la gamificación mezclado con todos estos elementos de multimedia
digamos que lo hilo en algo específico en la educación y es la motivación. Sí, pero veo que el problema de la educación aquí, y vamos a entrar con la gamificación y voy a hacer el paralelo, es que en este momento estamos formando élite, el mejor en. Que, por ejemplo, el sistema de gamification que prefiero y que utilizo bastante es el método de Scout. Las competencias, escarapelas, darles reconocimiento. Insignias, de hecho. Insignias en lo que han realizado. Acabo de ver una serie en Netflix que se llama Boot. El pink soldado, el soldado pink homosexual. Sí. Es interesante porque justamente vemos que el tipo es el que logró la cohesión del equipo. Entonces sirvió bastante. No eran más fuertes, no eran más... Sí, no era el líder. No era el líder. Entonces, pero necesitamos justamente, es decir, que lo que vemos en el tema, es por eso que odio Kahoot, porque Kahoot es el líder, el que más rápido. El que más rápido reaccione. Sí, que reaccione. No importa la calidad de la respuesta. Se llama precoz, pero no voy a... Entonces, pero a lo que voy es que justamente lo que vemos en este momento, lo que se está diseñando es más sistemas donde hay una participación colectiva también. Entonces, el diseño está cambiando gracias a la gamification porque nos damos cuenta que, por ejemplo, si tú miras un juego de video, tú hablas de juego de video, vamos a tomar, por ejemplo, el juego, ¿cómo se llama?, de mi generación, que era Lara Croft. ¿Listo? Tomb Raider. Sí, Tomb Raider. Entonces, Tomb Raider, hay diferentes maneras de entrar. Es decir, que la idea es el aprendizaje para que puedas justamente ingresar y empezar a jugar. No te ponen, ¿cómo se llama?, una cosa única. Tú puedes entrar por diferentes partes, tú puedes decir coleccionar objetos, tú puedes decir abrir puertas. Decidir también e ir construyendo el personaje, ¿no? Exacto. Porque el avatar necesita diferentes maneras dependiendo de su forma de jugar. Sí, tú puedes. Y ahora lo puedes personalizar a tu imagen y todo eso. Pero a lo que voy es decir que la idea para que entren al interior, tenemos que reconocer que las personas no entran de la misma manera. Hay unos que les gusta más. Por ejemplo, vemos que nosotros, hay una clasificación justamente de tipos de jugadores. Hay unos que se llaman los matadores, les gusta matar. Y era fácil porque nosotros en políticos eran estos, ¿ya? Pero hay otros que son descubridor, les gusta descubrir. Entonces van a utilizar el juego de Tomb Raider para descubrir. Otros justamente recolectores, creo que había. Sí, recolectores. Hay diferentes tipologías de jugadores. Entonces, perfiles. Sí. Entonces aquí es decir que la idea cuando estamos diseñando, es por eso que es interesante la gamification, aproximarse del sector videojuegos, porque el problema es que las clases hay una sola entrada. Cuando estás asistiendo a una clase, una sola entrada, no más. Que es lo que dice el profesor y tú lo aprendes o no lo aprendes y suerte con eso. Sí, exacto. Y lo vemos la gente en matemática y muchos que pierde. En matemática es solamente lógica. Sí, claro. A ver, eso es muy importante porque ya vamos vinculando el tema de la educación, Francisco. Desde tu rol como diseñador, hay elementos fundamentales. Digamos que un maestro quiere hacer algo relacionado con gamificación. Ya hay plataformas que les vamos a decir en la segunda parte del programa, ya vamos a recomendar algunas herramientas, pero ¿cuáles son esos elementos importantes? Ya hemos dicho uno, que es el uso de insignias. Sí. Es decir, en la medida en que uno vaya avanzando, en la medida en que se va, digamos, logrando, se reconocen las competencias. Se reconocen las competencias y esas habilidades. Ahí hay una lógica también narrativa. Está dentro de así se llama, narrativa, la narrativa que estás viviendo. Entonces, si estás por eso sirve el juego, por eso sirve el contexto, por eso sirve. Si yo como maestro quiero hacer una experiencia a partir de la gamificación, tengo que tener en cuenta, además de las insignias, además de las recompensas, además de los niveles, los retos, valga decir microaprendizaje, porque es microaprendizaje. ¿Qué otros elementos puede tener en cuenta el maestro antes de entrar? Sí, simplemente como un checklist de esos elementos fundamentales de la gamificación. Bueno, checklist indispensable. Yo todo lo hilo y parto de la motivación. Okay. Todo lo que hemos dicho va en generar motivación a los estudiantes. La adrenalina, lo que dice la gamification. Que quieran estar dentro del aula, llamémoslo aula física o aula virtual, pero que quieran estar, no que estén obligados o que estén por llenar un puesto y porque me obligaron, ¿cierto? Sí. Entonces, a partir de estos elementos, yo diría que es indispensable, bueno, claro, generar insignias, dar puntos extra, ¿cierto? Eso de hecho es muy condicional, muy Pavlov, pero no, está bien. Aplica el día de hoy a la gamificación. Si me permites, justamente, yo pertenezco a un grupo raro de político, y que es el grupo de Macron. Y nosotros cuando iniciamos justamente el partido, nos unimos con otro grupo que ellos tenían gamification.
que es el grupo Modem. Y la plataforma era justamente donde tú puedes ganar, ¿cómo se llama? Gritos. Y se había separado frente a cuando hablamos de escarapelas, tipos. Necesitamos personas que nos pongan afiches. ¿Cómo los motivamos? Necesitamos personas que nos pongan sillas, gente que nos ponga conferencistas, gente que nos ponga... Entonces, todo esto se había hecho justamente toda una plataforma de gamification interesante para motivar a los nuevos adherentes para que participen del programa. Según el rol que se necesitaba. Es decir, que lo dividimos estilo scout, hay roles. Entonces, no todo el mundo va a hacer lo mismo. Y también es decir que motivarlos, es decir que, por ejemplo, hay toda una metodología en gamification, por ejemplo, no tengo que subir cada día, por ejemplo, cuando jugamos a un casual games en el teléfono celular, nos damos cuenta que a veces hay retos difíciles, pero después nos pasa 3, 4, 5 retos fáciles para acá. Para que baje un poco la tensión. Igual, si alguien pone 5 afiches en el día siguiente le voy a decir póngame 2. Ya no me ponga 6. Sí. Entonces, tenemos que ver cómo escalamos. Hay todas unas teorías sobre esto. Entonces, el tema de insignias permite justamente dar diferentes roles. Me parece muy importante, Francisco, para darte la palabra, el tema de la motivación. Yo creo que ahí las emociones juegan un papel fundamental, que eso va a derivarse en un asunto en el que tú estás trabajando mucho, que es la experiencia de usuario. Exacto. Y a partir bueno, lo central para mí es la motivación, pero a partir de allí podemos generar participación activa. Eso está dentro del checklist de las personas que quieran hacer gamificación, es generar participación activa, porque si yo me siento excluido dentro de una actividad, sencillamente pierdo esa motivación y parto de allí, o sea, me voy del ejercicio. Tener el flow. El flow. Pero bueno, siendo muy psicorrígidos con el lenguaje, si no participación activa sería una redundancia. Si yo estoy participando, se entiende que estoy allí, pero hay niveles entonces de participación en donde simplemente estoy, observo, hago las notas, pero realmente meterse en el juego, eso es lo que se busca de alguna manera. Exacto, meterse en el papel, y entonces allí en meterse en el papel pues podemos incluir otras acciones, como por ejemplo yo quiero como estudiante que si estoy actuando de alguna manera dentro del juego, llamémoslo así, tenga una retroalimentación inmediata. Sí, eso es importante. Porque eso es importantísimo. Por ejemplo, el juego FIFA. El juego FIFA tiene, de Electronic Arts, tiene todo un manual cómo se puede utilizar FIFA para disminuir las peleas en los colegios por los hinchas de partidos. Entonces, y en ese juego el tema de la adaptación de los avatares es muy buena. O sea, pero le puede poner más potencia en la pierna derecha, izquierda, tal cual, que pegarle a la bola con un efecto de... Bueno, hay que explicar que para los colombianos que FIFA es un juego de fútbol, para los que no conocen el deporte aquí, porque nunca los he visto bien en el Mundial. Pero perdimos en la semifinal contra Argentina. Bueno, pero está bien. Dale, Pachito. Listo. Y entonces, digamos que en esas cosas que podríamos buscar como estudiantes, también tendríamos una toma de decisiones importante dentro del juego. Si mi toma de decisiones no afectan nada al juego, ¿yo para qué voy a... tomar una decisión? Sí, ¿yo para qué participo dentro de ese juego? Sí, pues tendría como mi valor. No importa si hace o no hace. Exacto. Eso es muy importante para los maestros. Si usted quiere hacer una experiencia con gamificación, tenga en cuenta esto. Que las decisiones que se tomen como estudiante afecten realmente lo que está pasando. Pero justamente dentro del juego. Hay una cosa interesante aquí. Es decir, que lo que vemos es que el que va a manejar el curso es el juego. Pero el docente está retroalimentando. Todo el tiempo. Está justamente, ¿cómo se llama? Apoyando. Es decir, que el rol del docente está cambiando totalmente. Totalmente. Es decir, que como por ejemplo, no he visto ningún colegio, si alguien lo sabe me tiene que decir y me diga este caso, donde van a utilizar, por ejemplo, Duolingo para enseñar inglés. Con apoyo de un profesor al lado. Sí, claro, Duolingo tiene una versión para maestros, pero para maestros, pero no está... Bueno, no conozco ninguna experiencia, pero podríamos... Sería bueno, como el nuevo rol del docente apoyándose a esos juegos. Sí, un error que cometen muchos los docentes actualmente y es dar puntos por todo. Entonces, eso también
lo que genera es que la discusión del juego o el propósito de ese juego, que a la larga es aprender sobre alguna temática específica, porque no es un videojuego, digamos... Para jugar, para divertirse. Sí, la gamificación debe tener una intencionalidad pedagógica, claramente. Y el dar puntos por todo, entonces se convierte también en un... Ya, o sea, Pues, si me dan puntos por todo, pues no hago nada que contar, voy a ganar puntos. Justamente uno sabe que aprende perdiendo. Pero los ajedrez es, tú tienes que jugar con alguien más fuerte. Si tú ganas siempre, no vas a avanzar. Entonces, aprender perdiendo, eso es la base del juego. Sí, ahí hay elementos del orden muy interesante, conductista, porque se necesita el logro. El estudiante empieza a pelear por lograr y hay también ego y comparación, y por eso en Duolingo te salen los otros que están participando, etcétera, para oiga, bueno, no me voy a quedar atrás, soy división diamante, o sea, todo eso tiene una lógica muy importante frente a la obtención del logro. Sí, entonces iba con la obtención del logro, que es interesante, es decir que, por ejemplo, si yo pongo un libro a leer a mis estudiantes y le pongo un juego, el juego se puede pasar horas. El libro van a leer las 2 o 3 páginas. Es decir que ya vemos que, porque justamente lograron hacer o perdieron y quieren recomenzar. Es decir que es interesante justamente, pero el profesor tiene que estar ahí en retroalimentación. Como digo, por ejemplo, el juego FIFA, si no entiende que hay que mezclar los equipos, que los que son pro Santa Fe se juegan contra pro, es siempre lo mismo. Entonces, si tú logras manejar esto, logras justamente que el equipo empiece a avanzar. Es claro. Entonces, la idea del reconocimiento, que es el juego, entonces es importante. Yo quería ver un concepto que es importante en el tema de los serious games. Es que los serious games justamente lo están utilizando, pero el problema es que lo que falta es una formación de los docentes en esto. Es decir, que en este momento no he visto cursos de formación de gamification para los docentes. Hay unos por ahí, por allá, pero te ponen caut siempre. Es decir, que falta poner lo que se llama Serious Games. Por eso que insistí con los Serious Games, porque es claro la entrada. Es más que la herramienta que va a ayudar. No, es decir, que la gamification son los puntos. Sí. Ya, para mí es esto. Cuando gamificas, es decir, que estás poniendo un sistema de evaluación, entonces lo estás haciendo igual que lo hacían antes, pero con tecnología. Con muñequitos. Con tecnología. Sí, hay un concepto central, no sé si Francisco, vamos a ser formales aquí, Francisco, lo sepa, el tema de la curiosidad. El saber qué pasa, y allí vas aprendiendo, allí vas desarrollando, allí vas cultivando otros elementos, indagando todo esto. Voy a poner un ejemplo de un juego muy antiguo que se llama Diablo, en las versiones 1, 2 y 3. Cuando era francés, sí. Sí, cuando Blizzard. Y entonces usted necesitaba pasarlo, y una vez pasado el juego, cambiaba de nivel y era supremamente difícil, había que volver a jugar. Incluso había foros en internet en ese momento de cómo jugar, cómo matar, etcétera, algunos demonios, algunos jefes Año 2000, antes que año 2000. Masivamente el internet aquí en Colombia, entonces en el año 2000 era Diablo, sí. Pero, digamos, el tema aquí central es la curiosidad. ¿Qué va a pasar? Porque se pierde el sentido cuando usted ya sabe qué pasa. Mantener la expectativa. Mantener la expectativa. Ahí, en cuanto a videojuegos, y pues lo hablo como alguien que toda su vida ha tenido videojuegos a la mano y que actualmente también de vez en cuando queda un poco de tiempo, entonces decimos, bueno, juguemos un ratico con los amigos a ver qué tal nos va. Esa expectativa mantiene el nivel de atención altísimo. Todo el tiempo. Está muy alto. Sí, de ahí la motivación. Es muy importante y lo emocionante. Pero eso pasa en videojuegos. No sé qué tanto pasa en la realidad cuando un docente tiene, y bueno, lo contextualizo al contexto colombiano, tiene 40 estudiantes con realidades diferentes e intenta aplicar un ejercicio de gamificación. ¿Cómo logramos tener esa atención? Aquí lo que voy es decir que no tiene que aplicar, tiene que utilizar. Te voy a dar un ejemplo. ¿Tú conoces Fortnite? Sí. Fortnite la utilizamos justamente, nosotros pusimos videojuegos en las alianzas francesas para aprender francés. Ya, porque vemos que yo tengo amigos que aprendieron japonés porque las primeras versiones de ciertos juegos, es decir, que están en japonés. Entonces, nos dimos cuenta que con el Fortnite, en una semana el niño puede aprender 300 palabras, que sea en francés o en inglés.
Entonces, y en contexto, además, en uso. Sí. Entonces, imagínate. Sí, eso es importantísimo. O sea, con un fin, aprendes para utilizarlas. Entonces, yo lo que quiero es que los docentes empiecen a utilizar los juegos, vean qué juegos pueden utilizar en sus propias clases. Hay juegos, por ejemplo, para descubrir historia. No todo. Civilization, otros. Sí, Entonces, por ejemplo, yo voy a dar un juego viejísimo que es Doom. Doom. Sí. Y yo tengo amigos que hicieron exposición de arte en Doom. Imagínate, con la ametralladora escribiendo, haciendo obras de arte. Entonces, pues de hecho, uno muy utilizado actualmente es Minecraft. Minecraft que permite crear muchos mundos, lo han hecho también, no solamente lo han utilizado para ocio, sino también de manera pedagógica para crear. Pero eso es Microsoft. Entonces Microsoft cuando lo compró decidió ponerlo en educación. Entonces hicieron un rum bastante fuerte. Entonces sí, como dices, es un juego que se está utilizando en educación, pero son muy pocos. Por ejemplo, esta clase Dojo, que es un juego para enseñar matemáticas. Que entonces interesante justamente, pero el problema es que dan el juego, pero el profesor no hace seguimiento. Sí, no lo utiliza bien. Ven, compañeros, vamos a una pausa institucional y ya regresamos aquí en esta tarde de jueves a Innova UPN. Hola, un abrazo muy fuerte, soy Lucio Fellet, cancionista colombiano, y quiero dejarles esta invitación para que nos conectemos de la Pedagógica Radio. Un abrazo muy fuerte y que nos sigamos conectando con todo este camino en todas las redes luciofeyet.com. Ahí nos vemos para seguir gozando estas canciones, bailando. Desde la Pedagógica Radio, damos la bienvenida a todas y todos los trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es un espacio que se enriquece cada día con su compromiso, dedicación y vocación de servicio. Sabemos que la labor que realizan es fundamental para hacer más amable el compartir tiempo laboral de calidad. Gracias por tanto afecto, representado en sus acciones y sonrisas que iluminan cada rincón de la UPN. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás escuchando Innova UPN. Volvemos aquí a Innova UPN en esta tarde de jueves. Estamos hablando de gamificación y ahora ya vamos a esta segunda parte que se aplica siempre para los maestros. Bueno, yo quiero hacer quiero hacer algo con gamificación. Entonces, el maestro se tiene que convertir en un diseñador de una experiencia, que eso es distinto. Ya estamos pensando en una experiencia que tenga ciertas características, que tenga puntos, insignias, una narrativa, niveles, microaprendizajes, mensajes ocultos, que mantenga la curiosidad. Bueno, esto en temas digitales tiene todo un elemento, pero ya hay experiencias basadas en el juego, digamos, real o, para decirlo, analógico, mejor, en el aula. Pero hablemos de qué elementos puede tener en cuenta el maestro, además de lo que hemos dicho, para empezar a convertirse en ese diseñador de experiencias interactivas, motivadoras, emocionales, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Digamos que tener en cuenta, primero deberíamos tener en cuenta el contexto de los estudiantes generales. Si yo lo voy a hacer por medio de una plataforma, no puedo contextualizar digamos que hago el juego para las personas de Colombia como para las personas, no sé, de Japón, donde la cultura es totalmente diferente. O sea, es que si pongo una bandera de Palestina en ciertos países sí, no pasa. Y el contrario, con la otra no sé qué. Es uno que va a desaparecer, no lo nombro. Sí. Bueno, eso es importantísimo. Segundo, desde la parte técnica hay algo muy importante que siempre nos olvidamos y es de la adaptabilidad de los contenidos. La adaptabilidad se debe dar sí o sí porque cuando los estudiantes entran a un aula, y hablando ya, digamos, directamente de plataformas, no es la misma experiencia
cuando yo observo ese juego o esa educación que estoy tomando, no es lo mismo cuando lo veo desde un computador que cuando lo veo desde un celular o desde una tablet. Y a partir de allí empezamos a trabajar la experiencia de usuario general para toda la educación que vayan a recibir los estudiantes. Entonces, si yo voy a ver desde un computador y se ve muy bonito mi plataforma, está todo espectacular y el juego corre como debería correr, pero desde el celular se ve entrecortado. Sí, porque se corta, no se adapta. Lagueado. No, pero hablamos para los estudiantes dentro de 10 años, todos tendremos gafas de realidad aumentada, no te preocupes. Yo creo que ya tenemos pantalla grande. 3 elementos para tener en cuenta, Francisco. 1, pues bueno, aprender a través de la experimentación, que es lo que estaba de alguna manera comentando Philip. Yo insisto en el tema de la curiosidad, que me parece muy importante. Y entonces llega el concepto de resolución de problemas. Exacto. La resolución de problemas, allá quería ir. Entonces, luego de que ya tenemos listo la experiencia general, llamémoslo así, ahora sí vamos con la experiencia específica para pues mis estudiantes, ¿cierto? De la temática en la que yo estoy brindando. Y entonces ahí sí deberíamos incluir, por medio de gamificación, debería ser un pilar, la resolución de algún problema. Si yo no utilizo la gamificación brindándoles un problema, dándoles un problema, ¿en qué se van a enfocar? ¿Qué van a solucionar? Y creo que todo eso lo tratan los videojuegos. Por ejemplo, cuando jugábamos Mario Bros. Aparecía en un mundo Mario Bros. De la nada, estoy hablando del Mario Bros. Clásico, sí. Aparecía de un momento a otro en un mundo y bueno, yo empiezo a recorrer, pero ¿qué pasa? Bueno, pues al final del primer capítulo, me dicen, no, lo que pasa es que secuestramos a una princesa. Sí. Ahora sí tengo un problema que quiero resolver. Ese es el problema. Y por esa princesa ahora sí voy a recorrer los mundos que sean necesarios, ¿cierto? Sí, pero antes yo no tenía un problema que me enfatizara, exacto, que me permitiera recorrer. Pero voy a criticar esto. Es decir, que lo que me parece es que otra vez es el mejor. Es decir, que lo que estoy soñando son la gamification, pero a nivel de colaboración, donde se puede reconocer justamente las competencias de cada estudiante, porque si no vamos a formar una élite. Sí, es claro, es clara la idea. Es decir, que Kahoot o esto, es decir, que ya el que logra pasar esto, pero el problema es que hay que diseñar más justamente sistema de gamification donde puede ser una participación colectiva y una obligación que todos participen. Pero estás pasando de un aprendizaje autónomo, individual, a un aprendizaje colectivo, donde se valoran... Pero en los colegios, en las universidades, tiene que ser colectivo. Si no, yo aprendo en línea. Claro. Yo aprendo en línea. Mejor, es más barato. Es decir, que hay que hacer justamente un switch en este momento al nivel de educación. Estoy militando para eso. Para donde justamente está la parte colaborativa. Porque tengo los otros enfrente. Que en este momento está desertando muchos estudiantes yendo a plataformas de formación, que son muy buenas. Pero el problema es que es un aprendizaje individual. Solitario, sí. Exacto, entiendo el punto. Pero yo creo que el switch de educación todavía no se ha hecho. No veo muchos países que lo están haciendo, lo están probando en ciertos. Hay un colegio en Estados Unidos donde 100% de la educación básica, primaria, es a través de serious games, de juegos. Entonces, es en Nueva York que iniciaron esto. Entonces, pero el problema es que todavía hay modelos que se están empleando, pero todavía no se ha generalizado. Porque, como dices, si voy a utilizar un juego o el tema de Mario, es solitario. Sí, claro. Yo me funciona un desafío chévere, me voy a motivar, entonces mi adrenalina voy a pasar horas para lograr. Lo vemos con el tema de Casual Games. Yo quiero tener medallas y me va a dar siempre mi posicionamiento, cómo estoy frente a los demás. A los demás en comparación con los demás. Y esa estrategia, miren ustedes que en Duolingo ha cambiado. Voy a recomendar tres elementos antes de empezar a cerrar el programa. Bueno, Duolingo, que ya hemos hablado. Hay uno que se llama Classcraft. Classcraft, sí. Que empieza a trabajar elementos y es interesante porque la gente va construyendo, va cavando, va minando elementos para ir construyendo sus propios mundos y usted puede visitar lo de los demás. Entonces ahí hay cierto elemento. Es la versión gratuita de Minecraft. Sí, básicamente. Y es interesante. En software libre, sí. Por ejemplo, Khan Academy, ¿no? Khan
CHAN. Sí, que es justamente un correctivo. Entonces, y está en varios idiomas. Está en varios idiomas. Entonces, ahí recomendado eso porque el que sabe es el docente, el que sabe las necesidades de su grupo es el docente. Entonces, cómo crear experiencias utilizando esos elementos que nos puedan servir. De ahí, pues, quiero resaltar una parte importante de lo que dijo Philippe, y es la colaboración. Los juegos colaborativos no solamente permiten, digamos, que desarrollemos nuestro propio conocimiento, sino que los demás desarrollen conocimiento con respecto a una temática. Pongo, por ejemplo, ahorita hay un videojuego que es muy, muy consumido a nivel mundial, que es League of Legends. Uh-huh. Es un videojuego que pone equipos de 5 personas y si alguna persona no hace su labor, ya fracasaron. Y es tan competitivo que hay torneos mundiales. Estadios enteros. Estadios enteros mirando y narradores y todo. Sí. Entonces, digamos que a partir de ahí yo creo que Philippe debería, le doy la razón a Philippe en cuanto a deberíamos utilizar esa colaboración que es en línea, que es en tiempo real, para ver cómo funcionaría la educación de esa manera. Es un poco lo que hacemos en el aula clásica con aprendizaje basado en problemas, con aprendizaje basado en proyectos, en donde la colaboración de todos es indispensable, hasta del más malo. Y ha dado resultados en donde los estudiantes que tienen peores calificaciones se ven un poco arrastrados arrastrados en el sentido de que el grupo lo exige y él para meterse en el nivel queda claro. Exacto, ¿no? Dan un buen nivel y resultan muchas veces teniendo más participación que los estudiantes estrella. Sí. Entonces podríamos intentar desde la parte de gamificación utilizar la colaboración. Pero en un deporte que es el fútbol, lo vimos. Es decir, que cuando llegó Peckerman cambió todo. Eran los mismos jugadores, pero justamente logró hacer una cohesión de equipo. Sí. Entonces, un equipo y una empresa, porque justamente ustedes están formando ciudadanos. Uh-huh. Las universidades, usted ya más profesores, pero lo que digo, ciudadanos. Y la idea del trabajo en equipo es indispensable, porque justamente vemos la llegada de la IA, que es capaz de superar al humano, pero no a los humanos. Entonces, aunque bueno, en videojuegos ya están jugando. Pero bueno, a lo que voy es que justamente decir, formar gente que se puede integrar fácilmente en una entidad, porque vemos que la mayoría de los niños en este momento están adictos a la red social. Entonces, TikTok y otros. Entonces, ¿cómo se va a integrar a las entidades? ¿Cómo va a poder trabajar de manera colaborativa? Entonces, eso es importante justamente enfatizar en este trabajo colaborativo donde cada uno no se siente perdido. Como digo, hay muchos juegos donde hay diferentes maneras de entrar y diferentes maneras de terminarlo. No es el que más conoce la temática que va a lograrlo. Obviamente, por ejemplo, yo tomo Resident Evil. Resident Evil tiene bastantes entradas. Yo hablo del 1, que es el mejor. Sí. Bueno, Francisco, elementos... Bueno, ya nombramos Kahoot. Lo hemos nombrado en varias ocasiones aquí en este programa. Está Quizzes, no sé si lo conozcan. Sí, bueno. Quizzes, sí, que permite hacer, digamos, otros elementos. Classcraft, que ya lo nombramos. Hay uno muy interesante, no sé si ustedes lo conozcan, señores, EducaPlay. EducaPlay, sí. Sí, que permite, bueno, y aquí ya nos metemos en la parte del diseño de las experiencias. No basta con ser el experto, saber de geografía, historia, política, sino cómo yo pongo ese conocimiento de manera didáctica con una historia, una aventura, de manera que el estudiante diga, oh, yo tengo que hacer esto, ¿sí? Para aprender. Y finalmente no vamos a preguntar sobre el juego, sino lo que usted aprendió durante el juego, que es lo que le interesaría al docente para que la experiencia del usuario sea divertida, sea significativa, emocionante. En este momento estamos en un mundo tenaz, ¿sí o no? Con lo que está pasando a nivel de conflictos mundiales. El PNUD y la ONU y la UNESCO han desarrollado varios juegos para el tema de la paz, para el tema de medioambiental y todo eso. Yo conocí uno de la OEI, me parece mucho. Sí, son miles que existen. Entonces yo digo, ¿cómo podemos utilizar esos juegos que ya existen en el sistema educativo? Que el profesor retroalimenta. Es decir, que porque hay muchos contenidos curados justamente por Organización de Naciones Unidas para explicar conflictos, para explicar justamente lo que está pasando, pero todavía, es decir, que el profesor va a utilizar un video, va a pasar un video en la clase, pero en blanco y negro. Sí. No, pero pasa el video, es decir, que sean cursos en línea, lo veo, pasan un video, chao, bye bye, dejan 20 minutos estudiantes mirando un video. Al lugar de justamente empezar a decirle, mira, van a jugar,
y hacemos una retroalimentación. Vamos a hablar de tal tema, el juego fue diseñado por tal organización, porque como digo, hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro y de Naciones Unidas que han desarrollado. Y ahí justamente ya el tema de la adrenalina, el tema, porque fueron... De la competencia. Sí, claro. son megajuegos. Sí. Entonces, miran lo que está haciendo Naciones Unidas. Hay varios portales donde ponen varios serious games. Miran si hay tutoriales para cómo pueden retroalimentar el profesor, justamente, porque el profesor para mí es como un coach, como Peckerman, como decía. Es decir, que lo que va a hacer es que Peckerman no va a mostrar a los estudiantes, o sea, a los futbolistas cómo meter un gol, porque ya saben hacerlo, pero la cohesión de equipo. Entonces, esta cohesión de equipo y al lograr que el tipo que tiene esas competencias, subir sus competencias. Eso es el rol del profesor, ¿sí o no? Sí, mejor. Sí, claro. Otra parte importante del rol como profesor es también verificar el aprendizaje. ¿Cómo verificamos que ese aprendizaje se dio? Yo retroalimento, pero no sé si esa retroalimentación sea suficiente. Sí. Entonces eso también es importantísimo. Es decir, de alguna manera estamos hablando de evaluación, de cómo evaluar no el desempeño en el juego, sino qué pasó en la experiencia del juego de cara a lo que yo necesito. ¿Cómo tomo esa temática? ¿Aprendí, no aprendí? ¿Cómo lo logro aplicar a mi entorno? Que en realidad digamos que es lo que buscamos a final de cuentas, ¿no? Que todo lo que aprendan por medio del juego, por medio de las temáticas, etcétera, etcétera, logren aplicarlo en algún momento a su entorno, que logren desarrollar su entorno, sea de manera colaborativa, bueno, individual en algunos casos, pero digamos que lo ideal es que logren allí los profesores evaluar de alguna manera cómo los estudiantes van a aplicar eso en sus entornos. Sí. Eso es indispensable. Pero hay un mensaje fuerte que hay que pensar. Hay que un filósofo hay que desmontarlo, ¿ya? Y un político también, ahí. A ver. Bueno, inicio por el político Chávez. Sí. Porque decía que jugar es perder tiempo. Chávez no. Sí, Chávez. Chávez. Yo pensé que iba a nombrar a Maturana. No, que ganar es perder un poco. No, que decía que justamente jugar es una pérdida de tiempo y todo eso. Y Aristóteles, que también decía lo mismo. Se inspiró de Aristóteles. Es decir, que jugar justamente no es perder tiempo. Uno aprende jugando. Sí, eso es claro. Importante. Es decir, que si tú estás jugando un juego, como digo, lo pones en otro idioma, aprendes el idioma. Lo pones ahí, aprendes a trabajar equipo, a hacer multitask. Entonces, son competencias. En este momento, por ejemplo, Warcraft era una de las, de los juegos casi obligatorio para entrar en ciertas universidades en Estados Unidos. Porque veían que estas personas sabían trabajar de manera colaborativa. Uh-huh. Entonces, en prioridad, la gente que ponía Warcraft y que comprobaban que se iban a jugar a Warcraft, entraban a la universidad. Es decir, que lo que tenemos que ver es la importancia del juego, la importancia de ciertos juegos, obviamente. Entonces, en la educación, pero también para la formación de las personas. Entonces, jueguen. No es pérdida de tiempo. Claro. No es pérdida de tiempo. No, bajo ningún criterio. Bien, entonces, las dinámicas de participación. El maestro tendría que crear dinámicas de participación en la experiencia que está creando. ¿Sí? Para eso estas plataformas, por ejemplo, Genially ofrece muy buenas ideas, no solamente gráficas, sino de posibilidades para crear, digamos, estos elementos que son más llamativos. Ahora, esto tendría que ver con que un mismo contenido pueda salir por varios elementos, es decir, podcast. Hoy te puedo enseñar por un podcast porque decía Philip, bueno, yo entro y hay un solo canal, pero te puedo enseñar mediante un podcast, pero también te puedo enseñar con una storyline, te puedo enseñar con una caricatura, te puedo enseñar de diferentes maneras, pero esto tiene que ver con estilos y ritmos de aprendizaje. Pero si yo logro meter esa dinámica dentro de un juego, tenga por seguro que estarán absolutamente todos vinculados, interesados, indistintamente de la metodología que puede ser basada en preguntas, en proyectos, en problemas, en fin, 1000 elementos, pero este es una manera de entender un poco también la dinámica docente. Sí, profe, y ahí quiero resaltar en algo que últimamente en los videojuegos he visto que se ha perdido mucho y es el diálogo escrito. Muchas veces, y lo tomo de manera de experiencia personal, los videojuegos nos cuentan narrativas, ¿cierto? Y eso es muy interesante. Y cuando yo compartía con algunos compañeros, yo no soy de aprender con lecturas. Sí. Pues aprendo porque, digamos, es a lo que estamos acostumbrados, pero
algunos compañeros o conocidos sí aprenden leyendo. Yo salto todo eso. Hay diferentes métodos de aprendizaje. A mí no me cuente eso, sino salte o muéstrame un videito y ya con eso yo aprendo. Entonces, muchas veces había puntos importantes en donde yo decía, no puedo pasar esta parte del videojuego porque no leí las instrucciones. ¿Pero pasaste Final Fantasy o no? No. Final Fantasy. No, al final no. Entonces, digamos, esas instrucciones que están de manera escritas, textuales, son muy importantes y algunas personas como yo no las saltábamos y otras personas que sí se tomaban el trabajo, ellos sí pasaban juicio. Oye, ¿usted cómo hizo eso? No, pues ahí decía. Ahí estaba explícito. Vuelvo a la experiencia de Diablo. Sí, había manuales. Sí. Manuales completos. O sea, y amigos, un profesor también a que alguna vez invitaremos acá, David Valión. Pero está basado en la Divina Comedia. Sí, ¿Tú lees la Divina Comedia? Y además tiene diferentes... Sí, pero si tú leíste la Divina Comedia te permite jugar mejor. Claro. Pero entonces digamos que la integración de no solamente las indicaciones textuales, sino también de las indicaciones por medio de audio, de las indicaciones por medio visual, entonces digamos que harían un poco más fructífero estos ambientes de aprendizaje. No, sí. Lograr, digamos... No, saber que el público, por ejemplo, yo estoy terminando un white paper de un proyecto de la Comisión Europea que ganamos. Entonces, el problema es que lo tengo que hacer visual, porque si voy a explicar a la comunidad en general, a los programadores, está bien, lo dejé en programación. Si no lo hago visual, no va a entender. Si yo digo, esto pasa por aquí, por allá, tengo que poner un gráfico. Claro. Es decir, que al lugar de poner el código, si no lo pongo en gráfico, el programador lo entiende. Es decir, que tenemos que ver que tenemos diferentes, como decías, maneras de aprender, maneras de recibir la información y procesarla. Hay un tema que es absolutamente importante que lo he visto mucho más en estos últimos tiempos, y es que uno puede ver con claridad el progreso dentro del juego, el progreso del aprendizaje, en el caso de Duolingo, pero en campaña electoral es indispensable. Necesitamos saber con quién contamos. Exacto. Y al final de año te envían un reporte de qué días participaste más, qué meses, que me parece eso interesante en términos de la retroalimentación de lo que está pasando. Ese nos sirve como retroalimentación, pero no creo que muestre el progreso, el progreso real. Nos muestra el progreso de insignias. Exacto. Nos muestra el progreso de puntuaje. Dentro del juego. Sí, ese reproche que se está haciendo Duolingo. Pero yo puedo entrar todos los días a Duolingo y no hacer nada. Sí. Pero muchos estudiantes van todos los días a la universidad y no hacen nada. No cambia. Y están considerados como presentes. Sí. Bueno, entonces vamos con los maestros en los 5 minutos. Dice, también importante, esto es evidente, pero hay que decirlo, tener clarísimo los objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere aprender? Claro. Sí. Hay que construir un sistema de retroalimentación. ¿Cómo se va, digamos, trabajando, mediante qué plataforma? Bueno, y por supuesto esto dentro de una narrativa, ¿sí? Reconocer los logros de los estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué otra cosa ustedes creen que pueden hacer los docentes para empezar a trabajar? No, como digo, hay otra manera de también utilizar cosas existentes, juegos existentes y ver cómo se adapta en la educación. Sí, por ejemplo, para explicar sociología, el juego FIFA es bastante bueno. Sí, uno puede pensar. Uno dice, no, FIFA es un juego de deporte. No. Entonces, es decir, que vemos como una herramienta la podemos utilizar de otra manera. Como un juego, justamente sobre un tema particular que voy a encontrar. Voy a poder aplicarlo en la educación. Sí, entonces, y con un tema que les interesa, además. Hay juegos muy buenos hechos sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que son juegos. Entonces, aquí podemos utilizar esto, ver. ¿Saben qué hice? A propósito de adaptación, cuando estaba leyendo con mis estudiantes hace algunos años la Divina Comedia, a propósito, jugué Dante's Inferno. Sí. Muy interesante, porque es que te da la posibilidad de salvar o no salvar al personaje, y digamos ahí se... Sí. Y aquí, para terminar, hemos hablado de los videojuegos, pero también tenemos que hablar de los juegos de mesa. Los juegos de mesa también son herramientas. Este es coleccionista, tiene más de 300 juegos ahí. Pero, por ejemplo, Lego tiene todo un tema de Lego Serious Games. Entonces, cómo a través de los Legos justamente podemos aprender cosas. Entonces, hay también, es decir, que no hay que hablar solamente de la parte virtual. Tenemos que hablar de la parte física, analógica. Entonces, hay muchos juegos de mesa que te va a enseñar. Por ejemplo, hay uno que se llama Wispam, que te permite conocer las aves al nivel mundial. Bellísimo, me lo mostraste. Sí, además una colombiana que hizo los dibujos. Sí. Entonces,
yo compré uno que se llama Abuela Inco, haciendo la publicidad, que es colombiano, que te enseña justamente las recetas de cocinas colombianas. ¿Te acuerdas el que nos presentaron en una feria, el de Transmilenio, el de cómo coger por Bogotá? No, que nos enseñó en nuestro programa de radio en Santo Tomás. En el programa de radio en Santo Tomás, un juego para, digamos, un poco aprender a moverse en Bogotá y ir contando los diferentes elementos de Bogotá. Y pagar bien el Transmilenio. Sí, no colarse. Bueno, pero esto, digamos que ya será motivo de otro programa, compañeros. Francisco, muchas gracias. Una última recomendación para los docentes, alguna plataforma, algún elemento importante para que los docentes que quieran gamificar se puedan meter allí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a Philip por tenernos en cuenta. Último, digamos que podemos revisar plataformas que ya han trabajado con muchos elementos interactivos y de gamificación, como por ejemplo Adobe Learning. Adobe Learning tiene mucha gamificación allí incluida. SC Training también podríamos revisarla. Y por último, la recomendación más importante yo creo que es tener la disposición de pensar en la educación de nuestros estudiantes y pensar en cómo podríamos mejorar su educación a partir del juego. Perfecto, señor. Philip Bolán, su recomendación final. Dentro de poco está el sofá, vayan a ver los juegos de mesa que hay allá. Bueno, pero dígame una recomendación, una plataforma. Sí, vayan a ver los juegos. No quiero plataforma, utilizan juegos de mesa. Plataforma, y mires, hay grupos de trabajo sobre gamification, el de Jorge Mario Caram, justamente, que es un grupo de investigación en MinCiencias sobre el tema de gamification. Entonces, hay varios. Entonces, lo encuentran en redes como el Dr. Caram. Muy interesante. Muy interesante. Yo, doctor Caram, es así la red, ¿cierto? DR Caram 8K. 8K, muy interesante. Es egresado también de la maestría aquí en la Universidad Pedagógica. Después hablaremos de metodologías, aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, cómo se está utilizando eso en los videojuegos. Por ahora nos escuchamos el siguiente jueves aquí en Innova UPN. Un abrazo para todos. Gracias. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.